así, con la dedicación y la atención y de que no se nos vayan a pelear. Entonces, y están libres en la casa, duermen con cada uno de nosotros. ¡Ay, mono! ¿Cómo estás? Venga, sí, pues es que justamente desde el inicio Ellos empezaron. Ah, se fue primero esta vez. Pedacito. Ah, órale. No, pues sí le he echado muchas ganas. Esas casas antiguas y han rescatado muy bien La atención, el sazón. cuando llega al coro yo cantar. Oye, ¿por qué hoy? A esta hora. Yo estoy acostumbrada a los sábados, domingos, ¿no? ¿Sabe? O la misa de 7. Son edificios de ¿Ustedes vieron los tres García? Sí, ¿cómo no? Sí. ¿Se acuerdan cómo era pues, el Pedro Infante? Sí. Un chaparrillo que se casó con la hija de Lázaro Cárdenas. Un chaparrito. Sí, sí, El que siempre era el celoso, el que se casa con, Ajá, con ajá. esta. Ay, ¿cómo se llamaba esa artista? Bueno, y el altote, uno bigotudo muy elegante. Ajá, ajá. Ese tenía, no sé, me acuerdo cómo se llama, era así se llamaba este cine. Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Como el actor o? El actor. En honor a ese actor, así se llamaba este cine. En esta secundaria, mis hijos. ¿Sí tomaremos un taxi? Porque si hay que caminar un rato. Yo creo que sí es perfecto. ¿Sí? Mira cómo me los traigo de allá para acá. Sí, ahí te vamos siguiendo para no perderte. De allá para acá. Explanada de Ah, la qué bonito iglesia, de la kiosco. delegación. Ah, esta es la explanada de Ah, sí, ahí está la alcaldía. Oye, ¿esto es la que está a la entrada de allá? ¿Qué? ¿Cómo es alcaldía también? La que está en la entrada del pueblo. Que está la iglesia y aquí está. También es alcaldía. Dice ahí. Pertenece a esto. Ay, sí. Sí, parece que están en una huelga. ¿Quién está aquí? No, aquí tenemos que ir por allá. Tenemos que atravesar el mitote. ¡Viva la autonomía de los pueblos! ¡Viva! ¡Está en la cárcel todos ustedes! Unidos, jamás serán vencidos. Quijano, renuncia, los pueblos no te quieren. Quijano, renuncia,
Es la coalición. Gracias. Mira, si quiere ver allá arriba. Buenas tardes, nada más vamos a quitar la Magdalena, joven. Por favor. Por alguna razón no puede salir allá al banco. ¿Por qué, Mari? ¿Por qué, Mari? No, traigo 50 centavos. Ah, no, traigo tantito. Yo también sabía que no se deben de dejar Ay, mira tu ojo más. Me acosté bien, pero anoche sentí mucho frío y no lograba taparme la cara. Y estaba yo toda fría. ¿No tienes un manómetro? No, ¿No tienes calentador? voy a tener que comprar otra fiesta más fría. Porque sí, anoche te digo, no lograba y todo helada la cara hasta que logré taparme. Pero no puedo si no como que no respiro bien, una u otra. Pero, Salud. aquí estás. Perdón. Maestro, cuando se dice Altepetl, ¿que nada más se habla de una ciudad principal? Sí, es como el casco de la ciudad, el centro, ajá, como la explanada o pequeña ciudad, Altepetl, pueblo, también localidad, también se puede interpretar como localidad. Y Altepetl, la gran ciudad. Ajá. Magdalena Athletic, Agua Negra. Tenemos la transmisión de las 12 campanadas el día 31 ¿Sí? ¿A dónde venís? Aquí en la... Esperando ese 2023, así que no te lo vayas a perder a partir de las 10 de la noche.
amable. A ver si quieres que lo traigo. ¿También? Gracias. Gracias. Pues nosotros vivimos allá arriba. Ah, es en la calle donde bajamos. Nosotros bajamos por una calle. O sea, enfrente de lo que está de la casa de Maru, Ah, ya sigue esto. Del otro lado de la calle están las casas y estos le estamos viendo atrás las casas. La parte trasera de las casas es la ladera. En órale. tiempo de lluvia aquí hay mucho deslave. Y esa es la iglesia antigua. Esta es la antigua. Pero más antigua es la de allá, la de San Nicolás. La que está atrás de la casa. ¿Es la que veo desde allá? ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta? No la veo. Esta es la que estábamos Sí, es cierto, no. porque esta solamente que vengamos a los dinamos, ya la puedes ver hacia abajo. Vamos a ver. Perdón. ¿Perdón de Kelsey? Yo no sé si estos realces son. Yo creo que son originales, pero sí los retocaron. ¿Sí? Sí, les quitaron el color, el código cromático, como las flores, ¿no? Esos sí son originales.
Sí, tiene muchas cosas originales esta iglesia. Seguro aquí había un teocalli originalmente. Sí. Sí. Sí, la piedra que tiene. La orientación está oriente-poniente. Oriente poniente. Así. O sea, el sol viene de allá Exactamente, hace esto. y va para allá. Quema. Ya tiene rato. Pues esa es la casa del padrecito. ¿Esta? Sí, Ah, esta. sí. Sí, pues Sí, ya le surgía abrir, si no, ¿de dónde? Digo, claro. Ahorita ustedes no han oído que quieren, ahorita el padre Pistolas. ¿quién dice eso? No, es un padrecito que ¿Y está en así le Michoacán, dicen o qué? porque él anda con pistolas. Ah. Sí. Dice que vive en un lugar muy... En Michoacán, en Tierra Caliente, donde está el merequetengue, ¿cómo se llama? Deberían de tener algo, ¿verdad? Donde diga la historia de la iglesia, de qué año. Sí, no dice nada. Solo puras cruces de Quetzalcóatl, cruz de Quetzalcóatl. ¿Cuál? Todas esas cruces que están ahí. Es la cruz de Quetzalcóatl, del Macuilcan. ¿Las de los 4? Ajá, las de los 4 rumbos ahí están encriptadas. Sí. Ahí tenemos a un Tlaltecutli, por ejemplo. Ay, sí, sí. Aquí está. Ahí está encriptado. Ese parece un Huitzilopochtli, vea cómo tiene las alas. Es la forma en la que se guardó Huitzilopochtli. Así es. Cuidado con el escalón que está de atrás. La flor de Quetzalcóatl al centro. La Omecoatl, las 2 serpientes, vea, en el remate o friso de arriba. Las serpientes esa es como espiral que está así. Que empieza aquí y va por arriba y termina allá. Que parece un listón así. Ándele. Ahí están las 2 serpientes de Quetzalcóatl. Pues en todo caso también salen de acá. Exactamente. De acá de abajo. Ahí también Medio están. círculo con pico hacia abajo. Ahí están, encriptadas. Entonces sí, parece que este sí es original, pero ya le quitaron los colores. Seguramente originalmente tenía el código cromático. ¿Cómo se llama el padre? Sí. ¿Y este maestro también? Ah, sí, mira. Ándele. La encriptación de agua. O una serpiente subiendo. No sé cómo se llama, pero dice, él es padre ahí. Mira la campanita. ¿La tocará? Casi siempre están arriba. Arriba, ajá. Está tremenda. Ay, le falta. Ajá. Nada más ya está de adorno. Bien.
Ah, sí, ya está incompleta. Pero de puro hierro macizo. Y ya está tronada, la tienen como de, ¿no? Mira, de Ah, 1870. Hay tres fechas. 1870, 1950, 1982. A lo mejor hasta acá la terminaron. Uy, qué cadenón. Mariano. ¿Quién sabe quién? Magdalena, quién sabe qué. María María Magdalena. Ah, Magdalena. Ah, porque acá tiene una virgen. sí, ¿verdad? Ahí arriba, mira. Ah, es cierto, tiene una virgen. Ah, sí, es cierto, una virgen. No, pues qué bonito lugar, está muy conservada y muy restaurada, también está muy restaurada. Sí, como que sí está cuidadilla. Ujú. Bueno, que la cosa es que ese sacerdote lo quieren, que lo quieren cesar, pero al parecer él ya se comunicó a Roma y que no saben de su caso. Y que entonces, ¿cómo le van a si él dice que sabe del derecho canónico? Él dice así. ¿Y por qué lo quieres decir? Porque dice que es muy mal hablado y le echa mucho al gobierno. Ujú. Bola de hijos. Y en pleno así, no se hagan pendejos, hijos. Ahí andan de Ah, pinche sí. pito suelto. ¿Y sus viejas qué? Así les dice. Y además, hijos, ¿cómo les dice? Hay una palabra que se usa mucho allá que está entre Guanajuato y Michoacán. Son bien culos, hijos. Aquí se necesita para esto, para lo otro, para la iglesia, y además vamos a hacer caminos, hijos, no que no les duelen las nalgas de tanto pinche hoyo que hay en la carretera. No, pues con Sí, razón. ahora los que vienen y todo, que se vienen a curar porque vende hierbas que cura cáncer y todo eso. Ah, que es médico, ¿no? Sí. También. Es cierto, es cierto. Y si se hacen pendejos, hijo, quieren que hasta les regale la pinche medicina, hijos, no sean culos. Entonces, que es muy mal hablado, que es muy directo, que dice, no, ¿por qué? No me han hecho juicio, yo conozco el derecho canónico, él dice, en vez de canónico, él conoce el derecho canónico y no tengo ni un aviso ni un nada. Sí me han querido suspender varias veces. No, aquí tiene que haber un dictamen que venga desde allá. Dice, pero bueno, no quieren hacerlo, darme razones buenas, yo no voy a cambiar. ¿Y que por qué usarme? Aquí hay mucho pelado, hijos. Tiene que andar uno. Ay, van a cerrar mi cena. Ay, vamos, hija. Ay, pero bueno, Ay, yo no sé. Y Ay, justo alcanzamos a llegar a ver la iglesia. Mira. que entonces, ya la Ya la cerraron, justo a tiempo. Gracias. Y que entonces por eso nos subimos caminando ¿Está lejos? Pues sí, aquí arriba. ya está cerca, ¿no? O más o menos. Vamos. Uy, esa subida cuando andaba de novia ni me pesaba. No, pues que ni se cansa uno Ni se da cuenta, ¿no? de nada. Aquí el 22 de julio, el día de la Magdalena, se llena todo esto. Es la feria del pueblo del 22. Viene la Sonora Dinamita, la Sonora Santanera. No se hace. Si le sale un buen, me estaba comentando alguien de las quesadillas, Ajá. pero les piden a todos, pero se gastan todo lo que tienen para traerse lo mejor. Cuando uno
no quiere enterarse de algo. Ah, bueno, la cosa es que nadie le sabe dar razón, nada más le mandaron decir de Guadalajara o de no sé dónde, de donde son sus oficinas, que estaba liquidado, no tenía derecho oficial, no tenía, ¿Lo excomulgaron? sí, lo destituyeron. Dice, no, dice, mira tú, pinche, ¿qué será? Obispo, arzobispo, eso tú no vas a hacer toda la vida, pero sacerdote yo sí voy a hacer toda la vida. Y ahora, si no me quieren dar razones, se va a saber el padrecito de no sé qué rancho que tiene hijos y mujer con no sé quién. Que fulano de todo se ha robado el dinero de no sé dónde. Que fulano de todo ya tiene quién sabe cuántas acusaciones y se hacen pendejos y ya viola de niños. Oh. Pues que yo me he quedado callado porque no quiero problemas con él. Pero ya que se quieren pasar de listos conmigo, vas a ver todo. Si de aquí, la gente que me apoye, nos vamos a Morelia, hasta eso se está sabiendo. Por todo porque no lo quieren dejar tranquilo, a ver. Todos tienen algo que ocultar. Números para la casa, no desean. Y amable, no, Gracias. gracias. Pero luego nos queda más subida por acá. Por la subida de cuando regresamos de los dinamos. ¿Está bien? Ah, ¿Sí? sí, la próxima vamos. Está precioso. Me estaban diciendo que ahora tiene un chavo. ¿Los dinamos? Dice, ay, ahora sí está. Maestro, ¿cuándo nos va a enseñar sus rutinas de aparte del jaloche? De respiración. No, de lo que alguna vez cuando usted me dijo cómo tenía su ¿Acá? ordenado saltar, Ah, muy bien, sí. que dijo, aquí tengo mis cosas más necesarias, mis cosas más así, mis medicinas. Ah, muy bien, el orden del altar, ¿no? No, como su rutina de medicina. Este es la flor. Mira, Ah, sí, totalmente. Qué rico huele. De las infusiones. de lo que sea que con lo que usted se cura, se medicina. ¿Por qué? Ah, muy bien, claro, sí. Les comparto toda la medicina que empleo. Órale, no, mira, está súper construcción. ¿Quién será? Está muy fino, ¿no? Sí. Y muy encerrada, ¿no? Como que no quiere que vean hacia adentro. Protegida. Mi hija sueña con una casa ranchera. Voy a poner una cocinota con mis hornillas.
la calle. Hazte para acá, hermano. Esta es la calle que nos lleva para allá. Mira, Ajá. ¿lo llevamos a ver el río nada más aquí a la pasada? Esta caraja, maestro. La casa de los por esa calle bajamos de casa de Maru. Ah, Y aquí luego ya están los ay, órale. Ya te oí. Este ya es el bosque de los dinamos. Y aquí son los dinamos. Oh, ay, bien cerca. Ahí se escucha el agua. Sí, el frío sí está. Sí se sienten, ya se sienten como allá arriba, como los dinamos, totalmente. ¿Estuvo lloviendo, Maru? ¿Dónde está ese padre Pistolas? ¿Usted no se acuerda? ¿En qué parte de Michoacán? No, no me acuerdo, sé que es de Michoacán, pero no. No recuerdo si de Zitácuaro. No, no recuerdo bien. Ah, y aquí ya está el río. Pero aún así se ve muy limpia el agua. Hay bastante agua todavía. Sí, sí, bastante. Helada. Helada. Siempre es fría, ¿verdad? Muy Siempre. fría, Como tiene todas sus piedras de río original. Y ahorita está abajo, ¿no? Se ve que sube más sí. todavía. Ajá. En medio de la ciudad. Para ir a los dinamos nosotros caminamos esto y todavía le damos por la calle, salimos por ese andadorcito que está entre las casas, por ahí sube, entra, baja la gente y ya el bosque está ahí. Pues es esto. Ahí está, ya está. Nada más le ¿No? damos para allá, porque por allá está la entrada. Oh, pues qué increíble, súper cerca les queda. ¿Sí? Sí, no es de mucho caminar. Sí, que todavía hay mucho camino por recorrer. Sí. A mí me están doliendo las rodillas, pero siento que si me paro me tuyo. Se enfría, ¿no? Sí. Sí, ya. ¿Tú por qué andas de vago, eh?
estos arbolotes viejos. ¿Y qué hace con todo esto que graba, maestro? Pues esta es la clase de hoy. Lo tengo como registro de la clase de hoy. Sí, para tenerlo para la clase con usted y con usted. Es la clase de hoy. A ver, Sí, y dije, ahora anda documentando todos sus... pues es que esta es una salida, no conocía nada de esto. ¿No? Es clase y también excursión. Buenas tardes. Bueno, en realidad no sé qué iglesia es más vieja, si esta o esta. Y le digo que yo vi una placa en un cacho así de concreto que decía 1525. Uf, Acá arriba. Acá sí es San Nicolás de Tolapa. Que son los guajolotes pequeños. Ya investigué. Totolapan, Totolapan. el paso de los guajolotitos. Ajá. Tolapa no tiene que ver con agua o sobre algo. Ajá, puede ser como el río, o el puente, o el paso de, o el camino de. Puede ser cualquiera de esas. Una vez que venía, todavía no vivía aquí en Tamaro. Venía de que mira, nos tiramos a caminar sola. Ajá. Que veo venir una muchacha jalando un burro. Con unos de esos botezotes. Digo, ¿qué vendes, muchachita? Pulque, señora. A ver. No, hombre, ahí de bien flequeada mi casa. Esta vez que fuimos a Oaxaca, Jay, la persona con la que íbamos, se cambiaba de un lugar a otro, ¿te acuerdas? Sí, nos traía de... Y yo sí le dije, ¿por qué haces eso, Jay? Dice, es que la energía te acomoda mejor a ti de un lado o del otro de la carretera. ¿Cómo? Sí, de un lado te sientes más agotado. Sí. Como que es muy perceptiva eso, ¿verdad? ¿No te diste cuenta de eso? No. Yo me bajé a caminar y tú te quedaste en el carro. Sí, Ujú. pero ella hacía mucho eso. Y se ponía por acá y por eso. No, creo que de este lado me siento mejor. Ah, por ahí sí. Ay.
caricatura de japoneses. Japoneses y corren con las manos así. Dije, ¿qué agarrarán más vuelo o qué? Pero van corriendo así todos con las manos. No supimos. Pero así como son japoneses, ¿sabe? Había un español que empezó a decir que se toma el agua de mar. Un viejito, creo ya se murió. Y decía que cuando camináramos, hiciéramos como que nadábamos. Oye, yo me preguntaba, ¿no? Después sacó un libro. Era porque era emular a los peces, cómo se ejercitaba todo el tiempo nadando, pero tú estás de acuerdo que los peces no sacan así, ¿no? Sí, no. Pero que era muy buen ejercicio. A lo mejor ahí te atoras menos con los brazos. Yo siento que con los brazos te impulsas, ¿no? A la hora Sí, de caminar. es como contraposiciones. ¿Quién sabe ellos qué? Claro, tú te cansas y nunca me has dicho. Tú te cansas. Pues sí, pero bien. O sea, sí. Como ese día que nos fuimos a los aquí. Como ahorita pensé que ibas detrás de mí ya y me dejas hablando sola. Bueno, pero no dices que no. Es buen ejercicio la caminata. Sí, pues sí le han metido su dinerito a las construcciones, ¿eh? Ya muy Victoria que sufre. Esta calle tiene mala fama. Es que de aquí se roban cuando nos quedamos sin internet o sin teléfono, se roban la fibra. ¿De aquí? Es que luego
Es cierto, aquí está. Y todavía hay casas más arriba todavía, ¿verdad? Sí. Ahí nos bajamos en el mercadito ese. Ahí, ¿no? Ahí mero. Sí. Por esta calle entramos. Ah, es cierto. Decía Manuel que ¿sabes por qué ponemos a las mujeres del lado derecho donde? Ahí está la pared. Porque así sí, cuando salen los perros las mueren a ustedes. Ah, Ay, ay, cómo me hace reír este consuelo. Ay, que así las mueren a ustedes. ayer que estábamos cenando, me dice mi hija, que es Elenita, mi nieta, se la llevó al pollo. Y el pollero conoce perfecto a mi hija y han hecho amigas porque justo tiene una niña que le va a venir. Y le dice el pollero a mi hija, ¡ay, qué grande está ya Elenita, señora! Así. Pero qué chica su niña, vino el otro día en su bicicleta. Ay, grande, ya está, ya no es un niño, es un joven. Y la Elenita dice, pero lo habías de oír, dice, ¿qué es la mamada? Dice, mamá, yo nada más pasé saliva y el hombre de las tijeras hasta le hizo... Y señor, un hombre que estaba atrás de mí se salió a perder afuera de la pollería. Ya no sabía qué dice Jesús. Ay, qué hija. Sí. Sí, ya se oye la te digo que esa es la que tiene que... Creo que ya se la presenté, ya es maestra en clase. Sí, sí, ya la conocí. Elena. Ah, ya es aquí está la calle, ¿no? Sí, aquí por allá abajo. Hacia abajo, ¿verdad? Por allá abajo. Muy bien. Muy bien, oh, pues muchas gracias por el recorrido. Todavía falta la de allá, será la próxima. Así es. Sí. Ah, pues tú ya para allá, ¿verdad? Sí, así es. Para allá. Vamos para que conozcan mi casa. Pero es que igual ya tengo que ya preparar la siguiente clase. En un rato ya tengo que
material. Pero va a ser la siguiente, si es en breve, pues puede ser la próxima semana o Claro. antes de que se vaya. Si ya va a estar por aquí. O sea, porque cuando voy a viajar me apresuro mucho, ando consiguiendo cosas. Pero bueno, ahí estamos en contacto. Ay, Muy bien, Akelsin. Sí, Pues bueno, muchísimas gracias por todo. feliz año. Igualmente, un feliz año gregoriano nuevo. Claro que sí. Seguimos el jueves, nos vemos vía Zoom, Ok, ma, nos vemos el jueves. ya para empezar con los cuentos. Claro, así es. Y pues también si quiere iniciar el sábado, si no hasta pues nos ponemos de acuerdo, ¿la Kelsin? Nos ponemos de acuerdo, mamá. Muy bien, pues les agradezco muchísimo, el tour estuvo muy interesante y también la comida muy rica. Y pues que tengan un excelente día. Muchas gracias por Buen todo. camino. Wally Oakley.